Muchísimas gracias. Primero, María Benavent, directora de comunicación de Valencia Capital Mundial del Diseño. Muchísimas gracias, Tomás, Álvaro. Ahora hablaremos tranquilamente. Y vamos a desglosar hoy de lo que llevamos hablando toda la mañana, de artesanía conectada con otras dimensiones de la creatividad, con otras dimensiones de la evolución humana actual. Pero en primer lugar, desde luego, tengo que dar las gracias a Valencia Capital Mundial del Diseño. Pude estar en unos primeros momentos emocionantes cuando se le concedió la capitalidad en la Feria de Valencia, en Habitat, en septiembre de 2019. Y desde luego, comprobar ese entusiasmo, esa ebullición de estas personas que se habían lanzado a esta gran aventura que está teniendo ya realidad hoy, pues la verdad es que fue muy emocionante profesionalmente ver cómo comenzaba un camino no solamente para Valencia, sino para toda España. Y desde España también marcando también una vía exponencial e importantísima del diseño desde Valencia a España y de España hacia el mundo, en un contexto absolutamente global y absolutamente internacional. A partir de aquí se empezaron a desglosar el equipo, Xavi, María, todos los demás, con una visión, desde luego con un concepto detrás, con una profundidad de campo y viendo y desglosando con una serenidad también muy importante de actitud quiénes podían ser y de qué forma se puede, digamos, desglosar la amplitud del ámbito del diseño hoy. Hoy comienza, digamos, con la presentación de varios proyectos y de una planificación muy clara. Y uno de ellos, el primero, es ADN cerámico. Una cerámica, desde luego, a Valencia sí se le conoce también por una de sus, digamos, claves de su carácter e identidad, es la cerámica, entre otras muchas. Pero la cerámica, desde luego, tiene una base muy importante en este ADN del diseño y de la artesanía de Valencia. Y Ana Llueca pues, ha sido alumna mía en una mentorización con el Politécnico de Valencia y, desde luego, aventajada, y ahora es ella la que debiera mentorizarme a mí directamente con esta proyección y a muchos de nosotros, digamos, con esta proyección de este evento. Como digo, este marco maravilloso de Valencia, de su capitalidad, que va a comenzar dentro de muy poco, y abrir conversaciones también y acciones. Es decir, no estamos solamente para debatir, para hablar, para que resuenen las palabras, sino para que resuenen también los proyectos. Lo digo constantemente, la verdad me repito, pero creo que es clave, los hechos, acciones. Y para representar estos hechos y acciones hemos visto empresas también muy importantes y muy interesantes desarrollando proyectos muy sofisticados, en este caso relativos a la sostenibilidad. Pero es muy importante hoy tomar ese impulso desde la raíz, desde las raíces humanas, después del momento que hemos pasado pandémico y que estamos todavía saliendo poco a poco. Y esa raíz, esa profundidad de lo que significa el ser humano en contacto con la producción de sus enseres, esa palabra que a mí me encanta, enseres, utensilios para usar, para rodearnos de ellos y que nos ayuden en nuestra vida. Este es el inicio, digamos, de la artesanía ancestral. Producir elementos que nos ayudan en nuestra vida. También es el diseño hoy. El diseño hoy como significado también es aportar soluciones para mejorar nuestra vida. Más allá de producir, se trata de dar otras dimensiones a nuestra vida diaria. Y partiendo de aquí, me acompañan hoy dos faros o focos. ¿Por qué faros o focos? Porque muchas veces estamos en cierta niebla y necesitamos personas que nos hagan ver, que nos enfoquen ciertas realidades y ciertos contextos y cierta forma de trabajar. Y ellos verdaderamente son también referentes. Dice, ¿cómo puedo diseñar mejor? ¿Cómo puedo
ayudar a esta empresa? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo hacer evolucionar mis proyectos? Bien, hay muchas fórmulas que se pueden aprender, pero también nos podemos dejar llevar por referentes, por líderes y por hechos consumados, por acciones realizadas o que se están realizando en este momento. Es una forma muy clave y muy clara de dejar de llevar por los que están en este momento desarrollando la excelencia del diseño, de la arquitectura, de la unión con la artesanía, etcétera, etcétera. Para empezar, tenemos aquí, lo ha presentado María Benavent, a Tomás Alía. Y Tomás, más allá de su obra como arquitecto, de su obra como diseñador, tiene una implicación muy directa con lo que hace, digamos, de forma también artesanal, esa conexión, ese enganche con los públicos, con todo tipo de público. Es un embajador, como ha dicho María, pero es un embajador global y que baja desde lo global hasta lo muy particular, a todo tipo de públicos. ¿Sabes? Llegar a un lenguaje claro, sencillo y a todo tipo de personas en todo tipo de ámbitos. Eso yo creo que es lo importante de una persona, de un profesional del diseño y de la arquitectura, que además es un gran divulgador. Cuéntanos muy brevemente esta faceta con la que te encuentras, digamos, por una actitud personal y que verdaderamente desarrollas con esta efervescencia y con este entusiasmo cada momento de tu vida, ¿no? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, gracias, Marisa, por todos esos piropos. La verdad no es para tanto. Pero bueno, vamos a ver. Yo en mi vida tengo varios sombreros. Un sombrero es de diseñador y arquitecto. El otro es de embajador de Michelangelo Foundation, que se dedica a reconocer y analizar dónde está la excelencia de la maestría artesana europea. Bien. Manualidades hay muchas, artesanía hay bastante y excelencia hay muy poca. A mí me interesa, y a nosotros como Michelangelo Foundation, nos interesa la excelencia. ¿Dónde están esos maestros artesanos que son los guardianes de un legado, los tesoros vivientes, que nos van a contar el transmitir de la herencia histórica de una seña de identidad cultural global? Europa es el ombligo del mundo, hoy por hoy. Tenemos esas señas de identidades culturales impresionantes y debemos protegerlas. Las protegemos ¿cómo? Salvaguardando ese patrimonio y poniéndolo en valor y llevándolo a cabo. La Michelangelo Foundation tiene dos acciones. Una es Homo Faber, es una bienal que se presenta en Venecia, donde los grandes diseñadores y los maestros artesanos proponen piezas, allí se exhibe en un gran evento esa gran muestra de la excelencia europea. Y otro, coincidiendo con el Salón del Mueble, es la Doppia Firma. Doppia Firma es a cuatro manos, diseñadores y maestros artesanos, ¿verdad, Ana? Nos acercamos y creamos esa pieza conjunta que se propone como ese referente. Esa es una de nuestros sombreros, como yo diría. La otra es ser embajador de la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo. Hoy nos acompaña la concejala de artesanía de la ciudad. La artesanía de Talavera y Puente del Arzobispo con la de Puebla, México, hemos tenido la gran suerte de reconocernos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Somos un patrimonio que tiene 6.000 años de antigüedad, ¿os imagináis? 6.000 años de antigüedad, es una barbaridad. Bueno, este patrimonio, que es la seña de identidad cultural de un pueblo, nuestra intención hoy por hoy es ponerlo en clave contemporánea y hablar de la capacidad que tiene esta cerámica, que fue la cerámica de corte, que en el Escorial se dijo, tanta piedra como pongas, cerámica incluyas, y esta gran cerámica de Talavera, que fue esa seña de identidad cultural, que los hombres del siglo de oro hablaban de la cerámica de Talavera como ese componente estético y artístico y ornamental de uso, porque la cerámica se consume, el arte se admira. Entonces, tenemos que ponerla en valor. Y la podemos poner en valor, obviamente, ¿con qué? Con lenguajes contemporáneos. ¿Y cómo va a ser? Acercando los grandes diseñadores a esa maestría que es la excelencia artesana de Talavera. En mi voluntad es, bueno, acciones diferentes. Lo que hemos hecho, lo que contaba esta mañana Ana, el mapeo nacional. Yo he recorrido todos los talleres artesanos que hay en España y he buscado dónde está la excelencia. ¿Sabéis qué me he encontrado? Bueno, pues he llegado a la Fajalauza y me he encontrado
a Cecilio Morales, 99 años, diciéndome, vamos a ver, Tomás, yo soy el heredero de la excelencia artesana de la maestría de la fajalauza. Si yo me muero, si yo me muero, que tengo 99 años y no tengo dinero, tampoco tengo hijos, se muere este legado. ¿Me puedes contar qué hacemos? Digo, mal estamos. Bien, soy hijo de una maestra artesana de las labores de la Gartera. Mi madre, como embajadora y académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, paseó las labores de la Gartera a los palacios y a las grandes instituciones internacionales del mundo. Hoy persigo que estas labores, de origen sefardí, trabajando con la comunidad hispano-judía, sean declaradas también Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque no es una manufactura, no es un legado. Pensar una cosa, el ser humano, antes de aprender a leer y a escribir, aprendió a tejer. Y el verdadero texto del ser humano era la tejiduría, ¿vale? De la misma forma que cuando los arquitectos, cuando el ser humano debió protegerse, lo primero que buscó es su ropa y después su cabaña, pues lo que hizo a continuación, para saber contar lo que le estaba pasando, tejía, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hago? Tenemos una acción muy bonita dentro de 15 días en Palma de Mallorca que se va a llamar Extan. Extan es... me estoy enrollando, ¿no, Marisa? Tú tranquilo, Extan luego iremos desglosándolos es que cada mensaje. Yo tengo una pedrada, como dice mi madre, de 800 años en la cabeza. Entonces, claro, soltarme esa pedrada no sabéis lo difícil que es. Vamos a ver. Este proyecto que estamos llevando a cabo en Palma de Mallorca se llama Extan. Viene a referenciar el patrimonio, el textil patrimonial del mundo. Vamos allí a invitar a todos los maestros artesanos de textil del mundo y allí se va a desarrollar actividades culturales donde todos esos maestros internacionales acudan a presentar ese texto que os decía, que es la gran muestra. Acciones como en la que tú participaste, Marisa, dentro de una asociación que hemos organizado que se llama Contemporánea de Artes y Oficios, con 2 congresos de artesanía contemporánea y diseño y sostenibilidad. Esta mañana nos hablaba Juan Carlos Santos, que está por ahí. Marisa ha participado también de esos congresos y hablamos de futuro, hablamos de qué pasa con el nuevo lenguaje. Hubo una cosa muy interesante, ahora te toca, Álvaro. Hubo una cosa muy interesante. Mirad, en España se inventó el Basque Culinary Center. ¿Hay cocina en España? Sí, ¿verdad? ¿Hay estrellas Michelin? Por supuesto. ¿Por qué no hacemos lo siguiente con la artesanía, con la manufactura? ¿Dónde está la Universidad del Talento de la Artesanía? ¿Dónde están los maestros artesanos dando clase? ¿Podemos regular estos grados? ¿Podemos intentar que esta gente participe de este lenguaje nuevo contemporáneo? Porque si estamos refundando la nueva Bauhaus y los pilares, como decía Walter Gropius, es una sociedad de artesanos sin distinción de clases, pues lo que tenemos que estar, obviamente, dentro de esa refundación del talento es el diseño, la belleza, la estética y la artesanía. Yo creo que un poco es el legado y lo que quiero transmitir. Ya me callo. No te preocupes. La verdad es que has tocado ya todos los espectros posibles y deseables. Es decir, que partimos de la cultura, por supuesto, se enraiza en las necesidades, aún en España, de una mejora de la educación. Has hablado también de proyectos en marcha, de proyectos en acción. Has hablado de instituciones, de un Ministerio de Cultura que está realmente involucrado. Yo también estoy dirigiendo un proyecto con el Ministerio de Cultura, Atlas del Diseño en España, con la fábrica que presentamos en Madrid Design Festival. Es decir, has tocado las instituciones y has tocado esa internacionalización por este proyecto fundamental que se llama Homo Faber, que vosotros entrasteis en contacto con ellos en Venecia directamente, y hay una historia muy interesante que me gustaría que contases un poco más tarde. Es decir, una visión global, una visión conectada absolutamente con lo local, con los proyectos específicos de Talavera y los proyectos que llevas específicamente, concretamente en Toledo, de lo global a lo local y de lo local a lo global, importantísimo, con las raíces de la educación y con una evolución clara de la cultura. En España, esta cultura está no empezando, ya lleva, pero digamos está llegando a todos en este momento. Hablábamos antes en la comida que llegamos tarde en España, ¿no? Pero llegamos de una forma ágil, flexible y nos ponemos al día inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una serie de ejemplos en la historia
que nos hablan precisamente de la cultura del diseño enraizada absolutamente en ciertos contextos, en ciertos países. Si hablamos de Italia, que todos lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas, digamos, se dan la vuelta y empiezan a trabajar desde una industria de guerra y empiezan a trabajar con el arquitecto, empiezan a trabajar con el artesano, empiezan a trabajar con el diseñador. Ese trío de diseñador, arquitecto, artesano e industrial creando juntos genera el Made in Italy. Por supuesto, tenemos el caso nórdico, el caso escandinavo, vamos a llamarlo así. Hace poco también estoy involucrada en un proyecto que se ha lanzado desde la Embajada de Dinamarca, Danish Design Plus, dirigido por Patricia Álvarez, y que es una plataforma continuada en España para divulgar el diseño danés, el nuevo diseño danés. Y en el discurso que mantenían, estuvisteis presentes los dos, desde luego hablaban muy claramente, con muchísima seguridad entre ellos, entre los diseñadores, entre las empresas danesas, con muchísima seguridad de la perfección del diseño danés, de ese enraizamiento del diseño danés en la historia, en el presente y en el futuro. Y a mí, como profesional del diseño desde España, me sorprendía esa seguridad aplastante, que nosotros muchas veces no manifestamos. Ahora hablaremos de esta posición también de autoestima. Ya no digo de realidades parciales, sino en general de un espíritu quizá español que estamos, digamos, un poquito más relegados sobre nosotros mismos, casi, ¿no? No nos relegan fuera. Digamos que somos nosotros mismos los que en nuestro discurso, en nuestra forma de contar lo que hacemos, damos un paso atrás. Hablaremos sobre ello también y lo analizaremos, espero que también con todos vosotros, cuando abrimos un turno y un diálogo entre todos, que será seguramente también muy, muy interesante. Álvaro, también nos conocemos desde hace muchísimos años. Desde luego es una de las figuras internacionales del diseño español por excelencia. Yo diría que está, por supuesto, Patricia Urquiola, Jaime Ayón, y luego está Álvaro, Catalán de Ocón, y hay un grupo también interesantísimo de personas de diferentes raíces en España, pero que están moviéndose por todo el mundo y salen en todos los medios de comunicación internacionales y están constantemente haciendo ver y mostrar no solamente sus proyectos, sino sus procesos, su forma de llevar, digamos, a cabo, y deslumbran. Uno de ellos es Álvaro Catalán de Ocón, que lleva presentando sus proyectos en Milán desde hace, ¿cuánto? Desde el 2000 prácticamente. Desde el 2000, 20 años, nada más y nada menos. 20 años, claro. Pero en Milán, en Nueva York, en Londres, en Estocolmo, en el mundo, presentando sus procesos, su forma de trabajo. Y sobre todo, hay un proyecto en concreto que le une a la artesanía de una forma clave y fundamental, que es Petlamp. Petlamp es un proyecto desarrollado con comunidades indígenas de todo el planeta. Ya ha recorrido los 5 continentes. Es un viaje de trabajo con estas comunidades, ya sean de Australia, de Colombia, de Tailandia, de Japón, trabajando con ellos mano a mano, llegando a acuerdos, por supuesto, con museos nacionales, con instituciones nacionales de cada uno de los países que integran estas comunidades indígenas, estas comunidades artesanas. Trabaja con ellos, desarrolla con ellos el proyecto Petlamp, que son unas luminarias, también con una base importante de reciclaje. Más que de reciclaje, digamos, constante, es un mensaje poderoso, un mensaje importante que lanzar desde sus productos y desde sus diseños. Entonces, este proyecto se une a otros. Ahora tienes uno específico de cerámica, donde une la cerámica con la cestería. Él trabaja con artesanos mano a mano, llevando a cabo retos y desafíos constantes sobre cómo acercar ese diseño, esa idea de diseño también entre artesano, diseñador y diseñador artesano. Cuando no llegan a una solución, él genera también máquinas. Inventa máquinas para poder llegar a esa idea
a esa idea preconcebida en un momento determinado o a la que le lleva el propio proceso. Y ahora, por ejemplo, colabora con empresas también, produce con diferentes empresas aquí en Valencia con GAN, con Gandía Blasco, y va a presentar próximamente en Milán, en el próximo Milán, unas alfombras también muy interesantes. Pero sobre todo, Álvaro, me gustaría que los que nos acompañan y los que nos acompañarán digamos, vía digital en otros momentos, que contases un poco más esa unión profunda, porque vives con ellos, con los artesanos, trabajas con ellos y desarrollas con ellos una visión nueva y diferente de la artesanía unida al diseño. Sí, bueno, yo siempre parto de la base de que tengo una educación de diseñador industrial. Empecé en Italia estudiando y luego terminé en Londres, en Central St. Martins, donde me gradué. Y curiosamente en Italia lo llamaban diseño industrial y en Inglaterra lo llamaban diseño de producto, ¿no? Ya en Inglaterra un poco iban abriendo ese campo a distintas posibilidades, ¿no? El matrimonio entre diseñador y empresa que se daba en Italia pues empezaba un poco a replantearse y en ese momento es cuando yo salí al mercado profesional, ¿no? Y entonces surgieron oportunidades, bueno, yo también me crucé con la crisis del 2008 y surgieron oportunidades de colaboración con procesos artesanales, ¿no? con lo que tenían más cercano. Y yo pues siempre igualmente mantengo mi posición de diseñador, que es, bajo mi punto de vista, diseñador industrial o de producto, contraria a la del artesano, ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos anti-especialistas. Yo cuando me adentro en un proyecto no tengo ni idea de dónde estoy entrando y quizá eso me da una visión muy diferente, una visión paralela, ¿no? Hacia esa profesión, que es absolutamente local y especializada, ¿no? Pues este año pues estoy trabajando con alfombras, con GAN, pero el año pasado estuve trabajando en Talavera con cerámicas, que es todo un mundo, ¿no? Petlamp, que lo vamos desarrollando año a año en torno al mundo de la cestería, ¿no? Que es la primera artesanía que desarrolló el hombre, junto con la cerámica. Y bueno, ese acercamiento a la combinación entre una mente de diseño industrial, una metodología de trabajo del diseño industrial con unos procesos artesanales, pues a mí me han redefinido mi forma de trabajar. Yo, desde luego, cuando voy a un artesano no llego con un render y un dibujo técnico. Llego con una idea muy abstracta, muy general y que luego soy partidario de pasar mucho tiempo junto con el artesano, meses, o sea, a lo mejor un mes seguido, ¿no? Todos los días yendo a trabajar con él, todas las mañanas, todas las tardes, ganarnos la confianza mutua y poco a poco ir adentrándonos cada uno en nuestros mundos, ¿no? Y compartirlo y acabar teniendo un producto, un objeto que es puramente colaborativo, que yo sin el artesano no hubiese sido capaz de hacerlo y él sin nosotros no hubiese podido idearlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis productos, por ejemplo, generalmente los presenta el artesano. Son las fotos con el artesano presentando casi el producto, ¿no? Y bueno, pues eso realmente ha redefinido mi forma de diseñar y también, en cierto modo, se convierten en proyectos, ¿no? No me gusta hablar de productos, sino de proyectos, que van tornándose cada vez más antropológicos, ¿no? Cada vez más de estudio de personas, de formas de vida, de entornos, de materiales, de procesos, de historia, ¿no? Versus la frialdad de mandar un render a una empresa y que te manden un prototipo, corregirlo y acabar teniendo un producto que se presenta en una feria, ¿no? Entonces yo creo que es en ese sentido sí pertenezco a esa generación en la que se está redefiniendo esta forma de trabajar. Igualmente, sí mantengo muchos principios del diseño que me gusta defender, como el reduccionismo, como la serialidad, ¿no? El hacer productos que no son piezas únicas. Creo que ese es un valor del diseño. Ahí comparto mucho pues, de Enzo Mari y de Munari, ¿no? De cómo piensan. Que fue un maestro tuyo al que conociste en Milán y que fue uno de los, digamos, diseñadores que más te ha impactado, ¿no? Cuéntanos un poco también esta relación con Enzo Mari y con esa sustancia artesanal del diseño y también del diseño abierto y con tanta generosidad
abierto en lo que se llama hoy un open source, que todo el mundo puede hacerse una silla diseñada por Enzo Mari con diferentes materiales. Cuéntanos esta relación tan intensa y tan vívida, ya que ha muerto recientemente. Sí, ¿no? murió de coronavirus precisamente Sí, hace poco. sí. Con 90 años, o sea que ha tenido una vida y Plena, una carrera plena. plena y completa. Y controvertida también, ¿no? Porque Sí, tiene un sí, carácter... Pues él es es un diseñador de la posguerra, sí, sí. italiano, el último maestro que quedaba vivo de esa generación, y él no tuvo ninguna formación de ningún tipo y entró en el diseño a través del arte plástico, un arte como muy vinculado al op art, ¿no? Al optical, y luego se fue haciendo cada vez más diseñador, pero siempre con esa vertiente muy artística, pero desde luego tenía una visión muy concreta y muy inspirada de lo que es el arte del diseño, ¿no? Y para él el arte del diseño no era crear objetos escultóricos, ¿no? Que se pudiesen acercar a otras artes que puedas llegar a considerar más importantes y que por eso se convierte en una profesión artística, ¿no? Sino que un poco lo que estaba yo comentando antes, ¿no? Como que el diseño para él tenía sus propias particularidades artísticas, ¿no? Entre ellas pues la serialidad, ¿no? La democratización del objeto, el que cualquiera pueda llegar a tener una obra maestra en casa que le ha costado 5 euros, ¿no? Eso creo que es una gran labor que tenemos los diseñadores, ¿no? Y bueno, pues así yo fui entrando en contacto con él a través de mi amigo Francesco Facchin, con quien he mantenido una relación de amistad y de profesional muchísimo tiempo, ¿no? Él estuvo trabajando con él y íbamos a pasar las tardes y a hablar con Enzo Mari, que era toda una experiencia, desde luego. Tú mismo te has construido una mesa de Enzo Mari el pasado verano. Es decir, sí. has Enzo tomado Mari, materiales, has seguido paso a paso los indicativos que tiene Enzo Mari para construir sus diseños, y esa emoción también ha sido muy interesante, ¿no? te comprabas un libro de Enzo Mari de cómo hacer sus productos sin tener que ir a comprarlas al mercado, a una tienda, sino que ibas al carpintero y le encargabas las piezas que él te decía el tamaño y luego las montabas tú y el libro te venía con unas etiquetas firmadas que autentificaban esa pieza, ¿no? Entonces y además permitía variaciones y valoraba que hubiesen variaciones y que le mandases una postal con tu versión, ¿no? Entonces también esa forma de desvincularse del resultado final de tu obra es muy interesante, ¿no? Y eso ya lo había anticipado él junto con el open source. Sí. Sí, hablamos de ese enraizamiento italiano tan inspirador para nosotros con sus artesanos, ¿no? Ese trabajo, ese ensalzamiento constante de los artesanos. Y hablamos, por ejemplo, de las ideas que traspasan fronteras. Por ejemplo, pues Stradivari, ¿no? Y como artesano, y traspasó su idea en un momento de no hay comunicación, pero viajaba, ¿no? Viajaba la excelencia, ¿no? Y como viajaba, bueno, pues la excelencia también de los artesanos de Murano, digo de Italia como de España también, por supuesto, y de los artesanos nórdicos en un momento dado, pues por ejemplo los holandeses o los belgas. Pero había un tipo de comunicación también de quién hacía mejor qué y de qué forma, ¿no? Y se traspasaba en un mundo que no era global, pero que esa excelencia del artesano era como una predecesor de lo que supone la historia también del comienzo del diseño, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy interesante, esta aceptación, digamos, cultural del artesano, del diseñador y de la industria en Italia. Y me encantaría que contases, Tomás, esa experiencia que tuvisteis cuando fuisteis por primera vez a Homo Faber, este grandísimo acontecimiento, esta gran exposición propiciada por la Fundación Michelangelo y que tuvo lugar hace 2 años en Venecia, y mostraba a artesanos trabajando con diseñadores, cómo confluían en piezas muy diversas, ¿no? Y vosotros fuisteis ahí una expedición y os disteis cuenta que había muy pocos ejemplos españoles así fue. Y os quejasteis. Hombre, claro. Y entonces de ahí nace algo muy interesante. Cuenta un poco esta... De ahí nació este noviazgo que estamos totalmente in love. Bueno, vamos a ver. Llegamos a Homo Faber y resulta que está la excelencia europea. Y españoles hay 2
dos tipos, dos piezas muy pequeñitas. Y claro, nos quejamos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay representación española? Y dice, vamos a ver, señores, hablar con ustedes es más difícil que hablar con cualquier país del Báltico. Ustedes tienen transferidas a las autonomías, tienen todas las transferencias, entonces, si tienen ustedes que hablar con Asturias, hay que poner 4 mails y mandar 18 comisiones. Hablar con Valencia, hablar con Castilla-La Mancha, es muy complicado. Habitualmente en Italia hay una señal de identidad cultural y lo protegen unas grandes fundaciones. La Fundación Michelangelo, en Francia está la Fundación Betancourt, los portugueses, tienen la FRES Fundación, y en España, ¿dónde está la Fundación Velázquez, por ejemplo? ¿Quién nos representa a nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad cultural? ¿Cuál es esa marca España? ¿Alguien lo puede decir? ¿Me podéis ayudar? ¿Dónde está reconocida? ¿Es la paella, los sanfermines o los toros? ¿Qué es la señal de identidad cultural de España? A mí me gustaría averiguar dónde está eso reinterpretado. Entonces, ¿qué pasa? Falta, por supuesto, reconocer un paraguas, un abrigo que nos dé cobertura a esa identidad plural. Cada uno somos muy diversos y somos muy ricos, pero sobre todo referencial esta riqueza que tenemos que casi nadie la tiene. Después de Italia, el patrimonio inmaterial de España es el top del mundo, pero está fatal contado. O sea, ¿por qué los chinos no saben que aquí, además de sol y playa, hay una cultura impresionante, hay un saber estar, y hay un vivir, hay un hedonismo, hay una... por ejemplo, hablando de las artes decorativas, las alfombras llegaron a Europa porque los árabes les dio la gana plantarlas en Granada y por ahí corrieron hacia Europa. Eso no lo estamos contando. En el Salón de Embajadores de la Alhambra de Granada se recibía cuando la bandeja de plata incidía la luz y aquello se iluminaba. Eso no lo estamos contando. El saber vivir nuestro no lo conoce casi nadie. Entonces necesitamos interlocutores para saber contar esa realidad y esa estética que es única en el mundo. Yo estoy convencido. Entonces volviendo a Homo Faber, llegamos a Homo Faber, no había representación. Obviamente dijimos, esto no puede pasar. Les invitamos a España, les contamos, yo como diseñador, arquitecto y profesional vinculado al diseño, cómo entendía yo que había que contar la excelencia artesana española y qué es lo que existía en este país. Les recibí en casa, les conté donde había nacido, lo que había estado rodeado. Les hice un poco un memorándum de lo que pasa en Galicia, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Valencia, lo que pasa en Andalucía, pasando por las diferentes Castillas. Y dijeron, esto es una barbaridad, señor Alía. Digo, claro, esto es España. Lo que pasa es que nadie se lo ha contado. Evidentemente, reconocieron en mí como embajador de esta fundación y ahora estamos llevando adelante acciones conjuntas. Yo creo que necesitamos repensar toda esta marca, toda esta señal de identidad. Aquí tenemos la gran plataforma, o sea, vamos a ser la capital mundial del diseño. O sea, Valencia, la capital mundial del diseño, perdonad. O sea, esta gran plataforma, tenemos el momentazo de nuestra vida de poder contar al mundo quién somos. O sea, esto hay que aprovecharlo, hay que hacerlo muy bien, pero no por el evento anual, sino lo que va a pasar después, ¿vale? Es fundamental, yo sí lo veo. Sí. Es fundamental ese legado, qué va a quedar, la huella que va a la quedar huella, y cómo huella, vamos a continuar, sí, digamos, nutriéndonos entre todos de este proyecto y de muchos otros que estamos llevando a cabo, seguramente cada uno de los que están aquí sentados y muchos que nos están viendo digamos, digitalmente. Es cierto, necesitamos esa identidad. Hoy somos un cúmulo de identidades individuales que asombran, absolutamente. Totalmente. Hay una serie de diseñadores es decir, hay proyectos artesanales, ya no hablo solamente de diseño, extraordinarios, los vuestros, uno de ellos, pero tenemos a Inés Rir en Galicia, fabuloso. Tenemos bueno, pues a Javier con Concéntrico en Logroño, tenemos un grupo a Marina Fernández en Extremadura, tenemos un grupo de personas desde diferentes campos trabajando en la raíz de la artesanía, pero dando muy poco a conocer, digamos, o por lo menos fuera. Pero fuera, lo que se va conociendo de España, desde luego, deslumbra. Deslumbra la gastronomía, deslumbra cuando llega cualquier extranjero a España nuestra atención, nuestra forma de ser, pero son elementos siempre dispersos, digamos, ¿no? También somos muy conocidos, son artistas valoradísimos, pero cada uno desde su ámbito individual. Es cierto que no hay una idea
una idea conjunta, un carácter conjunto. Nosotros más o menos entre todos a lo mejor podríamos hacer una sesión de análisis de cuál consideramos que es ese conjunto de símbolos que conforman hoy en día el diseño español. Pero en este momento son, digamos, ejemplos audaces, valientes, que salen por el mundo y deslumbran. Y lo digo, este deslumbramiento no lo digo así por decir, sino lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, de las empresas españolas que producen diseño. Están exportando desde un 60 a un 95% hoy, batiéndose con italianos nórdicos porque hay calidad. Hay una visión sostenible integrada en los diseños. Porque se ha mejorado en los últimos 10 años en la logística, en la distribución. Estoy hablando de la industria española del diseño, que prácticamente, si salimos fuera del sector, no se conoce. Y están, desde luego, asombrando. Pero se asombran también los diseñadores de forma individual. Los proyectos, los pocos que son conocidos, desde luego, bueno, pues salen en los medios y se reproducen. Lo que pasa es que no se puede, digamos, hacer un evento aislado hoy. Tiene que ser un goteo constante de información, un mensaje llevado desde canales muy diferentes y constante. Hoy no sirve, antes servía un gran evento, un gran acontecimiento al año, 2, 3. Hoy tiene que ser constante, porque la información se recicla de una forma muchas veces cruel, porque salen proyectos buenísimos, pero no permanecen, digamos que son, permanecen de una forma efímera. Y entonces necesitamos un goteo. Muchas veces no se trata de grandes eventos y grandes acontecimientos, sino un goteo, ¿no? Hay un momento, una eclosión del diseño, de la artesanía, del arte, hoy también de la moda en el Salone del Mobile de Milán, que volverá muy pronto, que ha logrado aglutinar al sector del mundo. Y sea criticado o no criticado, pues verdaderamente es de unas dimensiones, ha cobrado en los últimos años unas dimensiones que no se pueden batir, digamos, por otras ciudades, ¿no? Entonces, me gustaría continuar contigo, Álvaro, con esta percepción también desde lo global hasta esas comunidades indígenas con las que trabajas, como digo, en Australia, que fue muy difícil no trabajar con ellos, sino todo lo contrario, sino trabajar desde las instituciones, me contabas, en África, en Tailandia. ¿Cómo percibes tú esta interacción que desde luego yo creo que va más allá, esto es una opinión personal, de una nacionalidad o de una identidad, ¿no? Que hay que también romper fronteras en el mundo global en el que vivimos. ¿Cómo vives este doble punto de vista? Bueno, yo creo que los españoles nos caracterizamos por la capacidad que tenemos de llegar a un lugar y mezclarnos y colaborar y formar parte del lugar, ¿no? Pero lo hacemos desde una forma muy nuestra, muy particular. España, cuando llegaba a un sitio, colocaba la iglesia enfrente, el ayuntamiento, y a raíz de ahí surgía la ciudad y todo lo demás. Una plaza. La plaza, ¿no? Un lugar de era encuentro. Una plaza pública de encuentro, ¿no? Era un lugar de encuentro más bien cultural también, ¿no? Y cuando llegaban los anglosajones y los holandeses, creaban el mercado, una calle que llevaba al puerto, y a raíz de esa calle comercial surgía el pueblo y luego ya se organizaban, ¿no? Y claro, esa base empresarial sobre la que ellos partían pues generaba mayor quizá emprendimiento, ¿no? Pero yo no lo veo tampoco como una queja, son dos formas distintas de actuar. Yo creo que España genera grandes picos, ¿no? Nuestros grandes artistas son los mejores, son únicos, ¿no? Son realmente envidiados en cualquier parte del mundo, mientras que lo otro genera una gran media, una media muy alta, ¿no? Yo creo que esa media al final culturalmente es casi más importante también, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que luchar en elevar esa media, ¿no? Esa calidad media, porque las puntas siempre se dan. Eso siempre hay, en cualquier país hay un genio que despunta, ¿no? Y si no despunta en el país, encuentra la manera en otro lugar. Pero sí, yo creo que nosotros debemos de luchar más en generar una cultura, ¿no? Y que esa cultura se aprecie por las instituciones
que se fomenten, se valoren y luego, poco a poco, eso va permeando en la sociedad en general y ahí es donde realmente genera riqueza, ¿no? Altera y mejora la forma de vida y la percepción. Nosotros creo que riqueza nos sobra, ¿no? En cuanto a forma de vivir, forma de entender el día a día, somos envidiados, ¿no? en todo esto. Pero sí que es verdad que, bueno, nos lo quedamos para nosotros, ¿no? Y quizá en este mundo global está bien también mostrarlo más, ¿no? Y Sí. sobre todo sentirse orgulloso de ello y... Yo creo que esta última clave que indicaba al principio es fundamental, esa autoestima. Vivo constantemente en proyectos en diferentes puntos de España y me encuentro constantemente con, digo ahora, pues hice un viaje a Barcelona hace 2 semanas para un proyecto, me comentaban, no, porque estamos en un momento, bueno, en un momento que necesitamos un mayor equilibrio, me comentaban quizá con un cierto deje de pesimismo, ¿no? Y yo, de acuerdo, a lo mejor es una sensación o una percepción, pero tenéis un tejido riquísimo de diseñadores que están trabajando en todo el mundo. Diseñadores, arquitectos y artesanos. Entonces les hice una lista, digo, pero ¿sabes lo que está haciendo? Digo, Andreu Carulla, lo que está haciendo Sant Tomàs, lo que está haciendo RCR desde Olot, desde un pueblo mínimo, trabajando para el mundo y asombrando al mundo. Es decir, muchas veces parece que hay que recordar ese tejido de personas capaces, de personas arrojadas que viajan por todo el mundo, da igual desde dónde, sea desde una ciudad, sea desde la periferia. Tú trabajas desde Carabanchel. Tú eres uno de los pioneros. Carabanchel es una zona de Madrid periférica. Madrid es una ciudad periférica del diseño, siempre lo ha sido, ¿no? Y desde la periferia, desde donde no hay una cultura específica de diseño, hoy en día se trabaja para el mundo, ¿no? Y más aún, digo, estos casos que son muy emocionantes, ¿no? Como digo, de Andreu Carulla trabajando desde Bañoles y de RCR trabajando desde Olot, como 2 ejemplos, que hay muchos más, hay infinidad de ellos, ¿no? Y entonces muchas veces parece que hay que recordar, ¿no? Estos temas, pues en Madrid igual, oye, pues no, en el contexto internacional, digo, un momento, en el contexto internacional tenemos este proyecto, este otro proyecto. Y entonces parece que hay que recordarlo, ¿no? Y yo creo que debemos irnos reforzando no solamente los proyectos nuevos, sino en un bagaje interesantísimo, por ejemplo, de Valencia, no solo desde el diseño de producto, desde el diseño gráfico, desde el diseño audiovisual, por ejemplo, espectacular, y cómo hoy en día se cruzan todas las áreas del diseño, aquí en Valencia, pero en todas partes. Y esta es la riqueza de lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. El cruce, no solamente de áreas del diseño, el cruce con la ciencia, el cruce con la naturaleza, el cruce con una pulsión importantísima de la sostenibilidad, aunque ya esa palabra, no puede ir sola, tiene que ir acompañada de unas cuantas más que definan qué tipo de sostenibilidad se está llevando a cabo, porque si no se queda una palabra vacía y hueca, ¿no? Entonces yo creo que reforzarnos en lo que hacemos, en lo que divulgamos, yo trabajo desde la investigación y desde la divulgación en 3 ámbitos muy concretos, desde los medios de comunicación, para los que escribo y para los que tengo que estar muy atenta de todo lo que ocurre, para las diferentes universidades de arquitectura y de diseño, es decir, que tengo el pulso de lo que está sucediendo con los estudiantes, qué quieren los estudiantes de diseño y de arquitectura hoy, hacia dónde miran y cómo miran. Y por otro lado, unas conexiones muy directas con un conjunto de empresas. Y entonces esa trilogía, empresa, educación y comunicación. Y yo creo que son 3 pilares muy importantes, seguramente habrá alguno más, pero para unir y trabajar en ese reforzar quién es hoy España a través de sus individualidades, aunque no haya un carácter nacional, como el que me sorprendía a mí del empaque y el entusiasmo que generaban el otro día pues todos los representantes del diseño danés, ¿no? Y cómo hablaban de perfección, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo Yo vives estoy de acuerdo esta...? contigo, Marisa. A nosotros nos falta contar como colectivo. Yo he trabajado mucho en el extranjero, he trabajado en casi todos los países del mundo. Y he ido con proyectos gigantes. Y aquello de repente se cuenta a nivel local, pero luego no transmitimos esa capacidad tan reconocida, tan admirada fuera de nuestras fronteras, que no habla nunca del colectivo. Aquí hablamos de Patricia Urquiola, amada y querida, hablamos de Jaime Ayón y hablamos del resto. No. ¿Por qué no hablamos? Porque no somos capaces de contarle a medios internacionales esa necesidad que tenemos y esas capacidades de transmitir todo nuestro conocimiento. Entonces yo creo que es fundamental proponerse contarlo en plataformas internacionales, porque capacidad hay, proyectos hay, por supuesto, existen. Entonces es conveniente contarlo de otra manera. Sí. Claro, y luego hay que adaptar esa forma de contar a lo que se necesita hoy en los medios de comunicación. Por ejemplo, Álvaro, tú lo haces de maravilla, es decir, tú acaba un proyecto y está perfectamente fotografiado, filmado. Te tengo aquí al lado, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no? Para poder llevarlo a ámbitos, pues esto, a todos los medios de comunicación internacionales, ¿no? Yo hoy hablaba también, tenía una conversación muy interesante con los responsables de comunicación de Valencia, Capital Mundial, y efectivamente hay que tener esa visión de llegar a The New York Times, The Guardian, y llegar a los especializados, pero también a toda la sociedad. Por ejemplo, Tomás, hubo un vídeo que transmitisteis a través del proyecto con el Ministerio de Cultura y con Contemporánea de Oficios en el Museo Thyssen, que tuvo ciertas críticas, fíjate, pero creo que eran críticas que estaban mal llevadas o mal pensadas. Me refiero, entre los personajes que mostraban su apego y mostraban el impulso de la nueva artesanía, había personajes de todo tipo. Estaba Boris Izaguirre, amigos tuyos, estaba Ana Rosa Quintana, estaba Felipe González, estaba Isabel Tocino. Y a mí me entusiasmó porque es llevar el mensaje a todos los rincones nacionales, sea cual sea de donde vengan, sea de cualquier tipo de profesión, que sepan el valor y que esté llevado también por otros agentes comunicantes, como eres tú, ¿no? Claro, nuestro interés me refiero que decían, no, porque claro, se convierte en algo más superficial. Y yo, No, en absoluto. Para nada, no. Es llevar el mismo mensaje a todos los canales posibles. Nosotros queríamos que hablase la sociedad civil. La sociedad civil, Por supuesto. tuviera el altavoz para contar ese vínculo con la manufactura, esa necesidad de pensar con las manos. Como decía Patricia Urquiola, existe un estudio neurológico de la relación del hombre con la mente. Escribir con las manos, pensar con las manos. Esa es nuestra intención, llegar a la gran sociedad civil y estamentos públicos, sociales, políticos, pero que estuviera sobre todo representada la gran sociedad civil, que es lo que queremos que esté, obviamente. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, desde la universidad, desde el pensamiento. Desde esta mañana alguna de los ponentes hablaba de la importancia del laboratorio, de la importancia de los observatorios, de la importancia de experimentar, ¿no? Y sobre todo esto unido a la universidad, unida, digamos, a lo que ha sido históricamente la transferencia de conocimiento, no solamente hacia los estudiantes, sino la transferencia de conocimiento a la sociedad. Y para esto también tenemos unos exponentes internacionales espectaculares que muchas veces son poco conocidos. Aquí, por ejemplo, tenéis a Beatriz Colomina, una investigadora arquitecta que trabaja para varias universidades, pero para la Universidad de Princeton, y que habla sobre ¿Are we human? Momentos nuevos para la humanidad, desafíos nuevos de la humanidad. Habla de nuevos habitáculos, de nuevas unidades habitacionales desde esta bedworking, y tiene tratados, libros y una investigación profunda de hacia dónde va la sociedad y cómo el diseño y la arquitectura ayudan a esta nueva evolución. Entonces, desde el pensamiento, desde ese pensamiento elevado, hay que ir bajando el mensaje a todas las estructuras sociales posibles, ¿no? Tú, cuéntame un poco cómo lo percibes también. Desde Carabanchel, por ejemplo. Carabanchel empezó, bueno, pues tú llegaste de los primeros, ¿no? Es una zona de Madrid periférica,
pero con una industria, en Madrid nunca ha sido una ciudad industrial, pero una industria pequeña, ¿no?, de servicios también. Y poco a poco han ido llegando otros diseñadores, artistas, que están generando todavía un proceso de regeneración y de empatía entre unos y otros en esta parte de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, Carabanchel lo llaman un poco el Brooklyn, ¿no?, de Madrid. Sí. Pero claro, Carabanchel es un barrio de Madrid, pero que tiene la población de La Coruña o de Granada, ¿no? O sea, que no es cualquier barrio. O sea, tiene una escala ya que lo hace casi lo hace una ciudad, ¿no? Pero sí, yo creo que un poco siguiendo lo que comentabas, ¿no? Yo creo que aquí en España, desde luego, el problema que tenemos es que estamos como cada uno en nuestro pequeño reducto, ¿no? Ahí refugio. creyéndonos, sí, en nuestro castillo metidos, haciendo nuestras cosas y sin querer que nadie... O sea, a mí me sorprende lo que estabas comentando antes, ¿no? En Finlandia, pues es que la Universidad de Marketing hace el proyecto fin de carrera junto con la de Universidad de Diseño y junto con la Universidad de Empresariales. Entonces, tienen una estrategia, una forma de organización mental ya desde la universidad en el que tú presentas un proyecto sabiendo que va a ser un objeto que hay que vender y que hay que comercializar, ¿no? Y entonces ahí está una mente, un estudiante dándole vueltas desde ahí. Aquí en Madrid, pues claro, yo me he encontrado en la Universidad de Cerámica magnífica de la Moncloa, pero que enfrente, o sea, hay un patio, en un lado está la Universidad de la Comunidad de Madrid, en la de enfrente, en la de la provincia de Madrid, o no sé, una va por el ayuntamiento, otra por la comunidad, y no se hablan. O sea, ¿sabes? Y repiten, tienen los mismos hornos en un lado y en el otro, ¿no? O sea, que como hay esa falta como total de querer colaborar, de querer pensar en grande, ¿no?, como país, ¿no? Y no... El Made in Italy en Italia nadie lo cuestiona, ya seas de Sicilia, ya seas de Venecia, ya seas de Florencia, y para personalidad propia Italia. Por supuesto. Está claro. De todas formas, Sí. estas zonas de las ciudades pues, son muy emocionantes. Aquí en Valencia, por ejemplo, vivís también el Carmen, todo el centro, también con una revolución muy especial desde diseñadores, desde artistas, o el Cabanyal también, ¿no?, que van... No, digamos, una gentrificación que tiene su parte carga negativa, pero también positiva, ¿de acuerdo? De dar vida a un tejido creativo que bulle y fluye en las ciudades y que a veces no encuentra, digamos, su punto de referencia para desplegarse, ¿no? En Barcelona está Poblenou, que está muy avanzado, pero empezó también como un proyecto institucional, el 22@, para llevar ahí startups y llevar proyectos, bueno, pues de diseño de videojuegos y de temas más tecnológicos, pero se ha ido desarrollando hacia, por supuesto, hacia diseño de todos los ámbitos y hacia un tejido también muy interesante, ahora está yéndose a otras zonas, y es esa evolución de las ciudades también con respecto a sus componentes creativos. Y esto yo creo que también es muy interesante, cómo están evolucionando las ciudades desde el punto de vista de integración de la naturaleza, de una visión también de los propios diseñadores y arquitectos, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo vives también como arquitecto, esta visión nueva también de las ciudades? Yo creo que más las ciudades integradas? se están vertebrando, desde luego, vinculadas al entorno, al paisaje. Se desarrollan esas burbujas de diseño, como dice Álvaro, en los propios barrios donde hay una cooperación de entidades de diseñadores que siempre tiene mucha referencia con el entorno. En Madrid hay un ejercicio fabuloso que fue el Madrid-Río, y en torno a eso se vertebró una cultura del diseño que tiene mucho que aportar. Esta ciudad es un claro ejemplo de lo que está haciendo, lo que puede seguir haciendo, porque aquí enfrente tenéis un gran desarrollo a nivel topográfico, estético y sobre todo del diseño, que puede ser el gran ejemplo del Mediterráneo. Vosotros tenéis una esencia, la cultura de Europa vino por el Mediterráneo, y aquí la abrazáis con dos manos, entonces lo podéis contar divinamente, sí. Yo lo veo vertebrado por comunidades de diseño siempre vinculadas al diseño, al entorno, a la sostenibilidad, fundamental. Así lo veo yo. Yo creo que las Entonces, ciudades sí. en Europa están renaciendo de una forma impresionante. Sí. El Milán de hace 10 años era otra película de lo que es hoy en día. Totalmente. Madrid ha cambiado bárbaramente también. Barcelona ha sido el gran ejemplo a nivel mundial de reinvención, reestructuración, de apreciación de cada rincón de la ciudad, ¿no? Y ahora creo que viene también una reinvención en cuanto a esos barrios enormes, ¿no? Pero las ciudades siempre se han vertebrado en torno al centro, ¿no?
el barrio este, cómo llegar al centro, el barrio este, cómo llegar al centro. Y ahora va a tocar pues las radiales, ¿no? Cómo conectar este barrio con este barrio y que cada barrio tenga personalidad propia y se comunique con el de al lado y tenga no solamente todo acabe en el centro, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Aquí, desde luego, es un ejemplo, ¿no? Bueno, yo Valencia no la conozco también. Nuestro Madrid-Río está inspirado en vuestro río, ¿no? ¿Cómo habéis aprovechado vuestro río? Fantástico. Yo la verdad es que tengo que decir que estamos en un momento muy emocionante. O sea, ya, por supuesto, estamos en Valencia, es un proyecto muy ilusionante, no solamente para el ámbito valenciano, sino para todos, absolutamente. Pero yo, claro, por mi faceta también periodística, voy viendo y voy descubriendo ¿qué ocurre también en cada ciudad? Pues en Asturias, este triángulo Áviles, Gijón, Oviedo, con grandes proyectos también culturales y con diseñadores muy emocionantes en La Coruña, en Cáceres, digamos que en Sevilla, en Málaga. ¿Cómo ha cambiado Málaga también? Increíble. O sea, hay una revolución en la que hay una clave, una de ellas, que parte del diseño y de los diseñadores, de estrategias, de procesos, diseñadores y arquitectos trabajando también juntos y donde la artesanía también tiene un papel fundamental. Os cuento un ejemplo que a mí también, y volvemos a Italia, pero bueno, he tenido una vinculación muy larga con Italia y con el diseño italiano. Cuando se presentó la torre de la Fundación Prada, de la Fondazione Prada, con Rem Koolhaas, que también es un diseñador al que yo admiro y he seguido y hemos colaborado en ciertos momentos, presentaban la torre, y para ello se llevaron una serie de artesanos de Lodi para contar cómo habían trabajado juntos desde el estudio de OMA para todos los enrejados y acabados metálicos de la arquitectura. Y fue muy emocionante ver que daban protagonismo y voz a los artesanos de Lodi. Las artes decorativas, ¿no? Claro. Entonces, hay un flujo de información, de visión, de cruce, de culturas importantísimo, ¿no? O sea, yo creo que esto se da porque hay que eliminar prejuicios y clasificaciones. Es decir, si clasificas a las personas, a las profesiones, a los sectores, les estás dando un punto de vista de frontera, ¿no? Y las fronteras al final generan, bueno, pues desconfianza casi, ¿no? Hay que abrir e integrar. Esto yo creo que es un paso fundamental que estamos dando, estamos en ello, y yo creo que estamos en un momento muy emocionante. Yo creo que sería estupendo, Tomás y Álvaro, dar voz a vuestras inquietudes, a ciertos comentarios, sugerencias de algunas de las personas que están entre nosotros, la verdad. Yo veo por aquí a claros ejemplos del diseño. Estoy viendo a Ramón Esteve, Marisa Gallén, Vicens Martínez. Bueno, es que tenemos aquí a unos cracks increíbles, claro. Maravillosos. Nos gustaría, ¿cómo veis vuestra visión Tenemos de esto? a Marivilla Sandro de LZF. Ahí es que yo veo fatal de lejos. Lamps, claro. también. Hola, Perdona, ¿qué tal? Si no. Pero, por favor, yo creo que haríamos este debate también, este diálogo entre todos también mucho más rico, quizá, ¿no? Os advierto que yo cuando no pregunta al público, pregunto yo al público. O sea, esto a mí me encanta. O sea, Ramón, creo Pregúntale a Ramón. O sea, que prepararos porque Hola, os voy a atacar. Álvaro, Marisa y Tomás. Buenas tardes, queridísimo. Nada, es que yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la World Design Capital es que podemos reflexionar sobre esto y cuestionarnos esto que yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia de España, ¿eh? Es decir, yo creo, no me acuerdo cuál era un emperador romano que hablaba que los españoles teníamos mucho brillo, pero siempre luchábamos con más fuerza entre nosotros que contra los demás. Y yo creo que esto es algo que llevamos desde hace más de 2000 años y no va a cambiar. Pero sí que es verdad que ahora pues, el contexto ha cambiado mucho, hay forma de enlazarlo, de conectar todas nuestras iniciativas, las iniciativas de todo el mundo. Esto, yo creo que este momento es un foro importantísimo para hacerlo, ¿eh? Y yo tengo fe en estos dos, en este tipo de cosas, y luego también el mundo digital, no lo sé, el mundo digital nos va
a hacer que nos podamos conectar sin tener que crear esas instituciones. A lo mejor se pueden crear de una forma espontánea, no lo sé. Pero es difícil de cambiar, porque ya os digo que creo que tiene que ver con nuestro carácter. Sí, hay una vergüenza y una vergüenza ajena. Casi, ¿no? Esto es muy español, ¿no? Lo digo también por directivos, por grandes personalidades que parece que tienen un bloqueo absoluto, por ejemplo, a hablar y contar en público, ¿no? Es decir, que esta es una diferencia también con respecto a otros ámbitos de comunicar de tú a tú, ¿no? Entonces, desde luego, toda la razón... Sí, perdona, sigue. Sí, no. Por ejemplo, comentabas antes lo de toda la tradición nórdica sí que ha sido consciente y ha recuperado y lo ha convertido. Lleva unos años apostando muy fuerte de una forma institucional por reconstruir esa tradición nórdica. Los italianos no les hace falta, pero porque el Estado, o sea, yo creo que cuando hablas de Italia, todo el mundo entiende que es diseño, han generado una marca potentísima. España tiene una tradición, hablas de después de la Segunda Guerra Mundial, pero España la tiene desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde antes, más o menos en la República o antes de la República, empiezan a aparecer todo el diseño español impresionante. Y, por ejemplo, no ha habido grandes exposiciones sobre esto, ni hay muy buena documentación sobre esto. Yo hice una tesis sobre esas cosas y te garantizo que no la hay. Entonces, hay que empezar a construir todo si se quiere, ¿no? Pero yo sigo pensando que no hay esa voluntad y a mí me encantaría que surgiera. Desde luego está bien que lo veáis vosotros y que de alguna forma se vaya tomando esa iniciativa. Porque tenemos un patrimonio, como está diciendo Tomás, el artesanal, que dices que tiene 6.000 años, pero es que el contemporáneo también lo tenemos. Al nivel del nórdico casi o al nivel del italiano, muy próximo. Y son grandes desconocidos, ¿no? Has contado, claro. Muy interesante, Ramón, y sobre todo esta analogía también con ciertos sectores que también van acompañados del diseño, como es, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Que la gastronomía sí hemos tenido un liderazgo muy claro, parece que es una persona, son varias, es un grupo muy emocionante de cocineros, de chefs, que han puesto, digamos, a España en un ámbito global muy claramente, ¿no? Con esa portada, ¿no? de Time Magazine y varias, ¿no? de Ferran Adrià o de José Andrés, es decir, que se ha conocido la vanguardia de España, la máxima vanguardia, a través de una cocina pues de innovación, ¿no? Y esto es muy interesante. Es muy interesante también, yo lo he vivido con mucha emoción y me da un poco de pena ahora todo ese retroceso que está llevando, por ejemplo, Perú. He vivido muy cerca, y todos lo hemos vivido de alguna forma, ¿no? Esa eclosión de la gastronomía peruana a través de un referente, en principio, Gastón Acurio, pero luego un grupo también, que han llevado Perú al mundo. Pero lo que ha sido más importante en Perú, y yo pude vivir también muy directamente, es el orgullo nacional. De verdad, las personas más humildes valoraban su país y quién eran por primera vez a través de algo tan sencillo como es alimentarse de otra forma. Claro, además es muy interesante porque la gastronomía peruana precisamente es un cruce de culturas que vienen de Asia, que vienen de su condición, digamos, de montaña, de mar, y todo cruzado da algo excepcional, ¿no? Entre los cocineros, que ha revertido además en un diseño de interiores, que ha revertido en un diseño gráfico también interesantísimo. Entonces, yo creo que hay ejemplos muy claros de los que podemos tomar, referencia y llevarlos a otros temas como por ejemplo el diseño. Como digo, el diseño español es muy potente, pero es muy potente, digamos, de forma no como un sistema orgánico integrado, sino desintegrado. Pero existe, es muy valorado, asombra en el mundo realmente. O sea, es que es constante. Este escenario, por ejemplo, ya está en Frame, ya está en diseño, o sea, ya ha sido visto todos los diseñadores del mundo han visto a través de estas plataformas este escenario. Esta tiene que ser nuestra concepción. Trabajar, sí, por supuesto, trabajar el buen diseño, desarrollar estas, vías creativas únicas que tenemos, cada uno en lo suyo,
pero luego saberlo contar, ¿no? y saber dónde llegar y de qué forma. Bien documentado, bien fotografiado, bien filmado y adaptado, lo que decías, Ramón, a una nueva visión digital que evidentemente tú puedes elegir no estar, ¿de acuerdo? Pero si estás, sabes que tienes unas ventajas que nunca en la historia del hombre ha podido haber. Hemos estado encerrados y hemos estado aprendiendo desde el ordenador, era una escuela. Hemos estado conectados con nuestros amigos de todo el mundo desde nuestra casa digitalmente. Es decir, hemos aprendido y también hemos jugado y también nos hemos divertido y también hemos visto, ¿de acuerdo? Pero la inmensidad que aporta es enorme y la oportunidad laboral. Perdón. Vicent. Bueno, yo un poco también por aportar un poco una visión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado también, lo habéis comentado vosotros, con el discurso de Tomás, de Álvaro y de lo que ha dicho ahora Ramón. O sea, realmente lo que nos está dando oportunidad esta Voltes y Capital Valencia es construir, es reflexionar. Pero a mí me gustaría poner el foco también en algo que creo que ha sido fundamental en este proyecto. Esto no está aquí de casualidad, esto no ha nacido de la nada, esto ha nacido de la sociedad civil de la base. Es decir, esto ha nacido por la voluntad y la generosidad de unas personas, de un grupo que se creyó una utopía, porque era una utopía conseguir esta capitalidad. Pero a la vez, o sea, los utópicos pensábamos que valía la pena el ejercicio porque conseguíamos poner negro sobre blanco lo que todos reconocemos que ya existía, pero que no lo valorábamos, que no le dábamos visión, porque parecía que nos daba igual individualmente. Pero nos creímos que esa utopía valía la pena, por lo menos como ejercicio. Y yo creo que, en fin, una de las partes muy positivas de esta capitalidad es, primero, de luego, haberlo conseguido, pero sobre todo que pone de manifiesto que se pueden generar proyectos sin esperar que nos los hagan, porque esto no nos lo hizo nadie, lo hicimos nosotros, todos los que estáis aquí, cada uno con su granito de arena, cada uno con su legado de trabajo, y esta es una oportunidad que va más allá y que ha de ir más allá, porque realmente lo que reconocemos a los nórdicos, que los nórdicos lo que pusieron muy claro cuando se lo plantearon fue desechar la mediocridad, que es la clave de la historia. Es decir, el problema es que si la mediocridad nos invade, si la mediocridad nos impregna, pues no salimos de ese punto. Y al final las sociedades, si se significan precisamente, es por la capacidad de valorar aquello que tiene más reconocimiento y más valor. El tema hoy era, en fin, la artesanía de la vanguardia. Yo creo que hoy, pues bueno, los nuevos artesanos son los diseñadores y los creativos, y al final ese proceso, como decía Álvaro, de acercarse al artesano sin ningún render, es lo que vale la pena, ¿no? Y la pena es que, escuchando todo lo que escuchamos, yo creo que sí que tenemos oportunidades de que esto vaya mucho más allá y, desde luego, que haya una nueva artesanía que se quedó anclada en un tiempo y que hay que, bueno, pues aprovechar todo ese conocimiento para que desde el diseño realmente dejemos de lado la mediocridad. Bueno, muchísimas gracias, Vicent. La verdad es que esa parte desde la mediocridad a la excelencia perseguida por el artesano, que busca esa perfección nunca encontrada, pero en el camino de la búsqueda de la perfección encuentra y deslumbra, ¿no? Yo creo que esto es muy claro. Has dicho una palabra también muy, muy, muy interesante, que es construir. Y me refiero ahora a un autor que seguramente todos conocéis, Richard Sennett, cuyo último libro se llama Construir y habitar. Es decir, una nueva forma de ver
cómo habitamos a través de, digamos, el contenedor de la construcción, pero también sus interiores y todos los elementos que nos ayudan a vivir mejor. Como sabemos, diseñar no es diseñar una silla, no es crear una vasija solamente, es crear, por un lado, belleza, la belleza es una función, pero una forma mejor de sentarte, una percepción que hoy cala más que nunca, que es vivir con una iluminación, por ejemplo, de salud y de bienestar. Es decir, el diseño, la artesanía, la arquitectura, el urbanismo, una visión para crear una sociedad mejor y para rodearnos de un bienestar. Y cuando una persona o una sociedad, digamos, que está inmersa en el bienestar, lo normal es que ayude a otros a mejorar su bienestar. Y yo creo que esto también es un punto interesante e importante. Construir y habitar es el último libro de Richard Sennett. El anterior fue Juntos. Y el anterior, el primero de esta trilogía, fue El artesano. Y El artesano yo creo que nos ha marcado mucho a todos. Se editó en el 2008-2009, en España yo creo que el 2009. Esa forma de ser artesano, pero no solamente para los artesanos, sino el espíritu artesano llevado a todo tipo de profesiones, que es esa de un economista que tiene el espíritu artesano, un abogado que tiene el espíritu artesano. ¿Y cuál es este espíritu? Un espíritu de conectar con lo que haces, de trabajarlo con las manos, o la inteligencia de las manos, o esa visión más concreta del artesano como un concepto arraigado también en el ser humano. Perdona. Yo vengo del mundo de la cerámica, ¿no? Pero sobre lo que estáis, la referencia al artesano. Desde mi modesta opinión, el artesano ha sido, sobre todo a partir de los años 70, totalmente abandonado. O sea, los artesanos que trabajaban, al final la artesanía producía elementos que eran de uso cotidiano, ¿no? El botijo, la tinaja. Todo eso pasó de un uso cotidiano a ser un elemento de decoración. Con los que yo he trabajado, la mayoría están cerrando los talleres. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Cuenca con Pedro Mercedes, que Pedro Mercedes, su alfarería está totalmente abandonada. Yo sé que ahora el Ayuntamiento de Cuenca quiere poner en valor a Pedro Mercedes, casi un percursor, amigo de Picasso, y que muy poca gente conoce. Hace 2 días murió Aguadé. Y en ese grupo de artesanos, que me parece muy interesante que desde el mundo del diseño cada vez se fijen más en ese modelo de colaboración. Entonces yo casi que os quería lanzar una pregunta, más que una afirmación, ¿no? Es decir, ¿cómo podéis ver? Porque sí que, desde también mi modesta opinión, el diseño ha estado bastante a espaldas de lo que era la artesanía, por ejemplo, a los años 70, ¿no? Se iba más hacia lo que era la fabricación, ¿no? A la industria, ¿no? El artesano, por ejemplo, lo que yo he conocido, el último tinajero que quedaba en la Rambla, él se ha jubilado, en la Rambla ya no se hacen tinajas. Hace 2 meses estuve en Villarrobledo y hay una chica que sigue haciendo tinajas de la forma tradicional, extrayendo el barro, porque tiene su mercado en la producción del vino. Pero no tiene, y imagino que Tomás lo sabe muy bien, no tiene otra salida que esa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama?, que está en Logroño, por ejemplo, en Navarrete solo queda uno, Toño Naharro, que sí, que está haciendo vajillas para estrellas Michelin, pero porque se ha reinventado, es un autodidacta que se ha reinventado. Y cada vez están llegándole más diseñadores, que es verdad que es lo que tú comentabas, y me ha parecido fantástico, ese aporte, ¿no?, que realmente el artesano no tiene. Porque el artesano, como dice Toño, yo soy un trabajador del barro, un hombre que no ha tenido ningún tipo de formación. Entonces, claro, cuando realmente viene un diseñador y le hace ver, como Álvaro estaba contando antes, me ha parecido muy interesante, ¿no?, ese diálogo, esa cooperación. Pero ahora estamos hablando de cooperación. Antiguamente no. Antiguamente era como no, que el artesano haga esto, porque tiene esa habilidad manual, pero se queda en ese objeto que luego el que está firmando es el diseñador, el artesano desaparece en toda esta historia, ¿no? No sé si me explico. Totalmente. Sí, perfectamente. Y entonces, yo que desde un punto más artístico, siempre he trabajado con alfareros, como he dicho antes, y sigo trabajando con muchos alfareros, desde en Jaén con estos amigos míos que están ahí en Jaén,
que tú bien conoces, y bueno, con Antonio Naharro, con la gente de la Rambla, pero es que luego ellos no tienen salida a lo que están haciendo. Tienes toda la razón. El diseñador en España nos ha acercado al artesano hace muy poco. En su momento, grandes artistas sí se acercaban a la artesanía, pero obviamente han vivido siempre situaciones muy dispares. Perdón. Yo he nacido en un seno artesano y sé lo que pasa. O sea, yo nunca he visto en mi entorno acercarse a ningún diseñador a preguntar cuál era el ejercicio, cuál era la maestría y el porqué del proceso. No. Esta intención que es necesaria para crear lenguajes contemporáneos es novedosa y desde luego no tiene precedentes. Sería maravillosa y es necesaria, pero desde luego no contamos con ninguna revisión anterior porque no se ha dado, obviamente. Los artistas, algunos sí se han acercado al artesano, diseñadores jamás. Pero esta realidad que se vive con mucha naturalidad, Vicens, tú hablabas del diseño nórdico, esto se vive con muchísima naturalidad en el diseño escandinavo y en el diseño italiano, por supuesto. O sea, hay una conjunción, pero desde la Edad Media no eran diseñadores, pero eran artistas, pero eran encargos, pero eran retos y desafíos para el propio artesano que le llevaban a otra dimensión. Perdona. Sí, que tú desde dentro yo creo que estás explicando muy bien cuál es el problema, yo creo, de la artesanía, en especial en España, ¿no? Yo creo que surgió la industria para sustituir a las manos, porque el artesano antes era el que hacía productos de uso cotidiano, pues todas las tinajas donde se vendía el vino, todas las tinajas donde se vendía el aceite, todos los vasos, los platos, no sé qué. De repente surgen las telas, ¿no? Se hacían a mano. Luego surge la máquina y queda obsoleto, ¿no? La artesanía, hasta pasados los años 70, ¿no? Y acaba siendo un souvenir barato para colgar en la pared y no tocarlo, ¿no? Y yo creo que ahora está resurgiendo la artesanía porque de nuevo se está usando, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que está realmente haciéndose contemporánea. Está claro. O sea, yo creo que también... Es ese uso y esa elevación. Perdona, solamente un apunte, os voy a... que justo entre ayer y hoy se ha lanzado ya los premiados del premio Loewe de artesanía, que es el premio de artesanía más importante del mundo hoy por hoy y que lleva 4 años poniendo en valor la artesanía del globo, o sea, del planeta, buscando y rebuscando. Esto lo dirige, Sheila Loewe, desde la Fundación Loewe, y Anachu Zabal Beaskoa dirige un jurado de excepción de los grandes instituciones y de los grandes diseñadores del mundo para elegir esas piezas que simbolizan hoy la excelencia del diseño. Y desde luego hay una vuelta a las raíces y a las raíces profundas de lo que significa buscar entre los artesanos que hacen. Tú, por ejemplo, lo que me decías de los artesanos de Japón, por ejemplo. Es justo, ¿no? Lo que iba a comentar. Lo sabía. Que yo creo que esa concepción de la artesanía, de los premios Loewe y este tipo de producto artesanal, ¿no? O de proceso artesanal, forma de pensar artesanal, es más a la japonesa, ¿no? Y yo creo que en Japón el artista es un artesano. De hecho, artistas plásticos como los entendemos aquí en Occidente no es el fuerte de Japón. Sin embargo, ellos se plantean la artesanía de forma artística, ¿no? Y luego hay otra concepción de la artesanía que lo llaman minkei, que es el objeto de uso cotidiano, artesanal. Y es como nosotros entendemos la artesanía, ¿no? Entonces, esa forma también de valorar la pieza artesanal acaba siendo igual, para ponerla en una vitrina encima de un plinto, ¿no? Y con un cristal encima, ¿no? Pues tampoco creo que esa sea la manera, ¿no? De fomentar la artesanía. Porque además esa artesanía muere en esa persona. Cuando esa persona muere, ese proceso termina, ¿no? Yo creo que la artesanía... Pero genera también una valoración. Vamos a debatir, ¿no? Hay una admiración. Genera un Pero bueno, reconocimiento, creo que no es nuestra tradición esa forma de hacer artesanía. El vínculo emocional que se establece con la pieza cuando tú la utilizas. El arte, como os decía antes, el arte se admira, la artesanía se consume. Cuando tú te vas a ese mundo orientalista donde la pieza de arte se acerca a la galería y la tienes expuesta allí como un objeto de deseo, pierde esa relación de la pieza con el ser humano. Eso yo no estoy de acuerdo, claro. Me parece que eso se puede categorizar más en el arte que en la propia manufactura. La manufactura está pensada para utilizarla y eso es fundamental, por muy lujosa que sea, porque hay diferentes manufacturas. Aquí tenéis la fábrica de seda, que era impresionante y desde luego era para enriquecer y no para el uso cotidiano del día a día, pero desde luego era un objeto de admiración que a su vez se consumía y eso es vital, sí. Yo creo que pueden, sinceramente, coexistir ambas
visiones. Sí, sí, yo no te quiero decir no que creo. yo creo que, como decía antes, tener prejuicios hacia una u otra o cerrar fronteras como que algo puede ser mejor que otro, yo creo que esa visión de elevación desde una marca relacionada con la excelencia, una marca española, aunque pertenezca a un grupo, yo creo que ha hecho también, está haciendo mucho por el reconocimiento de una labor. Me encanta, de todas formas, una anécdota que siempre cuentas de lo difícil que es llegar a los artesanos japoneses, que es imposible, o sea, al maestro artesano, ¿no? Cuéntanos un poco, porque esto siempre a mí me sorprende, ¿no? A los tesoros vivientes, claro, que ellos Sí. no son Sí, maestros. sí, es Sí, yo he cierto. Ellos son los trabajado, tesoros bueno, vivientes. un poco para contextualizar, empecé con el proyecto PetLamp, ¿no? Que es un poco un proyecto manifiesto, ¿no? En torno a la reutilización del plástico y concienciación de los residuos plásticos, que los intervenimos con procesos de cestería local, ¿no? Entonces empezamos en Colombia, luego Chile, luego estuvimos en Etiopía, luego estuvimos en Japón, después volvimos a Chile con los mapuche, después estuvimos en Tailandia, Australia y este año en Ghana, ¿no? Y cada país tiene su particularidad, absolutamente, ¿no? Cuando encargamos piezas, pues cada mes encargamos en cada uno de los países y vas a Etiopía, encargas 50 y te entregan 40. Vas a Japón, a Colombia y pides 50 y ellos te entregan 80, ¿sabes? Y luego vas a Japón y ellos pides 50 y hacen 60 y te dan las 50 mejores, ¿no? O sea, cada una tiene sus formas de... Pero en Japón sí fue imposible. Bueno, nosotros trabajamos con el mundo del bambú en Kioto y claro, eso es el top del top, ¿no? Y trabajábamos con un maestro que luego debajo de él estaban sus alievos, ¿no? Sus aprendices que firmaban con el nombre del maestro. Y no nos permitía, con uno de ellos, es que solamente podíamos comunicarnos con carta escrita mandado por correo postal. Entonces, claro, la comunicación era como, aparte de unos tiempos, ¿no? Y decían, bueno, quizá el abril que viene, del 12 al 15, te puedo dar 5 horas, ¿no? Entonces era como muy difícil. Es otro mundo, ¿no? El mundo oriental realmente sí que... Otra particularidad que nos encontramos, allí trabajamos en Kioto, donde el artesano ejecuta todas las fases del objeto, ¿no? Desde la recogida del material, preparación del material, diseño y tejido, versus Beppu, que es una isla que está al sur oeste, que es donde quizá íbamos a hacerlo anteriormente a Kioto, están mucho más organizados, ¿no? Son talleres grandes de bastantes personas y luego el material se prepara en otro lugar, ¿no? Entonces ahí a lo mejor ya puedes serializar o pensar en hacer más piezas, ¿no? Pero el maestro artesano de Kioto lo que aspira es hacer una cesta para que esté en el templo, ¿no? Y quede ahí durante muchos años, ¿no? Ellos trabajan mucho también sobre el patrimonio nacional vivo. Entonces tienen esa aspiración, ¿no? Ya tienen una aspiración de perfeccionamiento y de ser un ejemplo social, ¿no? A través de un trabajo manual. Este ejemplo social se conecta con una idea de hoy, del diseño contemporáneo, y dentro del diseño contemporáneo también esa conexión con la artesanía, de una visión de solución, no solamente, digamos, de los objetos, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de comunicarnos, de nuestra forma de presentarnos audiovisualmente, digitalmente o virtualmente, sino del diseño en la dimensión estratégica del diseño, del pensamiento de diseño y de cambiar por dentro las empresas, la cultura de empresa, las formas de trabajo de las empresas. Ahí hay también un caldo de cultivo interesantísimo, de trabajo muy claro de los diseñadores, no solamente del diseño del user's experience y otras formas de usos del diseño en conexión con el cambio, en conexión con la transformación de las empresas, de las corporaciones, de las instituciones, pero también de la sociedad. Es decir, hay un pensador contemporáneo, Ezio Manzini, que lo dice muy claramente: la sociedad cambiada desde estos referentes artesanales, de los referentes de la naturaleza, con huertos urbanos, el trabajo colaborativo, desde un pensamiento de diseño. Os invito también a conocer su obra porque entras en una dimensión también muy interesante del diseño y donde la artesanía es un encaje, casi es,
digamos, un conector también de muchas realidades y de muchos contextos, no solamente locales, sino también globales. Yo creo que estamos finalizando. Yo os pediría también, vamos a dar una última visión, un deseo, una posibilidad. Hablamos de artesanía de vanguardia. La verdad es que la intención de esta conversación era irnos también por otros caminos que no fuesen los que se han planteado esta mañana o todos estos días, sino dar una visión también de conexión y desde otro punto de vista. Artesanía de vanguardia. Una última reflexión sobre lo que significa la vanguardia hoy, esas revoluciones permanentes que estamos viviendo, Pero conectadas con la artesanía. Una frase contradictoria. Yo diría que el renacer del nuevo humanismo ya está aquí. Con esa frase creo que resume un poco la intención y lo que pretendemos preservar y procurar en el futuro. Para mí es eso, sí. ¿Cómo resumes esta artesanía de vanguardia hiperconectada? Bueno, yo creo que, pues mira, yo estoy cada vez más alejándome del mundo de los objetos para pensarlo desde una perspectiva más holística, ¿no? No es solamente el objeto en sí, sino todo lo que rodea la acción de crear ese objeto. Yo creo que la artesanía en eso tiene mucho que decir. Y a la vez también el pensar en los objetos manifiesto, ¿no? Un objeto que comunique un problema contemporáneo. Y en ese sentido, pues sí puede hablar sobre a las personas que las van a consumir y lo hará contemporáneo y vigente. Recogemos este mensaje poderoso que deben transmitir el diseño y sus resultados. Recogemos este mensaje poderoso del humanismo y también lo llevamos a este concepto donde está artesanía humana, que hoy significa un nuevo humano, un nuevo ser humano, todos nosotros viviendo nuevas realidades, cambiando, informándonos, esta velocidad que debemos vivir puede salir también de la velocidad, irte a otros ámbitos, a lo mejor rurales o otros ámbitos, pero desde luego en el mundo contemporáneo este humano es distinto, piensa de otra forma, vive de otra forma y el diseño es una respuesta a la artesanía, es una respuesta a esa inquietud que tenemos de tocar, de experimentar los materiales, de experimentar los usos de una forma conectada con nuestras raíces, conectada con nuestros ancestros, pero proyectada hacia el futuro que es presente. Yo creo firmemente en un futuro que es un presente continuo, ¿no? En el que evolucionamos. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en este momento y a los que nos escucharéis digitalmente más tarde. Y lo que espero es que podamos continuar esta conversación en otros ámbitos, en otros momentos más adelante, en esta Valencia, capital mundial del diseño y más allá. Muchísimas gracias. Millones de gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros.